y maestros, que sé que han hecho una labor titánica para hacer esto posible, a Caminos de la Libertad también, por haber hecho estas jornadas de emprendimiento posibles, ¿no? Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Agradezco a Pía también por esa presentación. Y bueno, vamos a hablar hoy de qué deben saber acerca del dinero antes de sus 20 años. Ojalá yo a mis 20 años o antes de mis 20 años hubiese tenido una charla como esta. ¿Y por qué me parece tan pertinente una charla como esta, sobre todo a chicos de la edad de ustedes y jóvenes de la edad de ustedes? Porque básicamente, en mi opinión y en la de muchos otros, existe una carencia muy fuerte en nuestros sistemas educativos en estas áreas de finanzas personales o finanzas en general, pero no solo economía, finanzas, sino también en el tema de finanzas personales y temas de dinero. No se dan las escuelas. Yo que he estudiado, digamos, el área de ciencias económicas a nivel universitario y me he especializado en finanzas, en la universidad, evidentemente aprendemos estos temas de economía y finanzas, pero no se enseñan temas de finanzas personales. A nosotros, digamos, nos enseñan estos temas de economía y sobre el dinero ya a nivel más macro, en el caso de los economistas o otras carreras, digamos a nivel más empresarial, ¿no? Cómo gestionar grandes patrimonios de grandes empresas, pero no nos enseñan cómo gestionar nuestro propio patrimonio, que es algo tan importante, ¿no? Y de dónde entonces obtenemos el conocimiento para aprender a manejar nuestro patrimonio individual. Básicamente de lo que vemos en nuestra casa, de lo que vemos en nuestra familia, de cómo vemos que en nuestra casa nuestros padres, nuestros abuelos y los mayores usan el dinero y manejan su dinero. Y muchas veces ni siquiera nuestros padres ni los mayores nos hablan de dinero porque suele ser un tabú hablar de dinero, ¿no? O sea, tendemos a asociar al dinero cosas como que es malo estar pendiente del dinero, es malo pensar en dinero y nos damos cuenta que vamos creciendo, somos a la edad de ustedes todavía son como unas esponjitas y vamos creciendo con estas creencias sobre el dinero y en la vida adulta eso es lo que vamos a aplicar. Incluso les puedo decir, gente formada en universidades, en temas en facultades de ciencias económicas, no saben muchas veces estos temas de finanzas personales. Entonces, el hecho de que la Fundación para la Educación Económica imparta esto y llene como un poco ese vacío que existe tanto en nuestros sistemas educativos, o sea, a nivel de colegios, secundarias, y incluso para universidades, a mí me parece fenomenal porque mientras más personas sepamos esto, más personas vamos a poder entender este tema del dinero y empezar a entender y al tomar el control de nuestras finanzas, ¿no? Entonces, bueno, estos podemos ser, esta era yo, digamos, cuando tenía la edad de ustedes, entre 15, 14, 15, 16 años. Era un poco así y me imagino que muchos de ustedes se pueden sentir también identificados. O sea, ¿qué sé de dinero? Bueno, no sé, lo que me dan mis padres, mi mesada, o lo que me dan mis padres, o bueno, sé cuánto cuestan las cosas que quiero y las cosas que me gustan, pero no sé mucho más. Todavía obviamente no están en edad para ganarse su propio dinero o digamos intercambiando horas de trabajo por dinero, pero si bien sus padres les dan, familiares, el abuelito, los tíos. Entonces ya ustedes empiezan a tener contacto como con esto, con el dinero, empiezan a entender cómo funciona, empiezan a entender que los seres humanos intercambiamos dinero por cosas que queremos, ¿no? Y no solo por cosas, por servicios incluso. Porque, por ejemplo, cuando voy a un lado a cortarme el cabello, no es una cosa lo que estoy recibiendo, sino estoy pagando por un servicio, ¿no? Entonces empezamos a entender esto. Pero así como empezamos a entender cómo funciona el dinero, también vamos teniendo conciencia de que el dinero se hace importante no solo para comprar cosas hoy, en el presente, sino también
para el futuro. O sea, si quiero, por ejemplo, ahorita en diciembre, que Santa, Papá Noel o no sé, los Reyes Magos, me traigan la Play, o quiero que mis padres me regalen la Play 5, que creo que es la que está ahorita, pues ustedes tienen que entender que para eso se necesita una planificación en el presente para llegar a ese punto. Si quieren que sus padres, por ejemplo, les regalen el iPhone X, se necesita prever, ¿no? Hoy. Entonces, hay un concepto muy importante que vamos a ir viendo a lo largo de toda la charla, que es el ahorro. Y muchos de ustedes ya han tenido contacto con este concepto desde pequeños, que nos regalan a todos como una alcancía y vamos ahí acumulando, acumulando, acumulando. Una de las propiedades del dinero es eso, podemos irlo ahorrando y podemos irlo guardando, ¿no? Con el tiempo, para usarlo más adelante, no necesariamente ahora. Entonces, estos podríamos ser yo a mis 16 años o ustedes al día de hoy, y estos podríamos ser ustedes en el futuro. Hablo de dentro de 15, 20, 25, 30 años podrían ser ustedes. Yo todavía no he llegado a ese punto, estoy trabajando muy duro para poder llegar a ese punto de cómo está el personaje allí que están viendo, pues tener tranquilidad desde el lado financiero. Quiero que se lleven de esta charla el día de hoy, varios de las cosas que quisiera que se llevaran es que salieran con la mentalidad de que es posible para todos y cada uno de nosotros, sin importar nuestras condiciones, nuestro nivel educativo. Obviamente son variables que van a influir, pero es muy posible para todos nosotros a partir de hoy, incluso las maestras y maestros que nos están viendo también, incluso para ellos es posible construir estabilidad financiera y tener tranquilidad financiera y estar como el personaje que están viendo en este momento. ¿Cómo es posible? Sí, solo sí aplicamos principios básicos de finanzas. Entendemos de qué se trata el dinero, cómo funciona y empezamos desde lo más jóvenes posibles a trabajar en función de eso. Eh, entonces, quiero también que se lleven eso, o sea, quitémonos un poco la visión que tenemos de que no, el bienestar financiero o tener mucho dinero a cierta edad solo es algo de suerte que le ocurre a unos pocos. No, no. Cualquier persona puede llegar a tener una estabilidad financiera. Obviamente no todos vamos a ser millonarios. De hecho, no hay una receta para poder ser eh, súper exitosos y tener muchísimo dinero y andar en jet privado. No existe una receta para eso, pero lo que sí existe es una receta para poder tener estabilidad y tranquilidad financiera y que en a futuro, en nuestra vejez, incluso el dinero no sea un generador de estrés para nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo se aplica? Aprendiendo principios básicos de economía y finanzas que están al alcance de todos. Y también ahorrando. También quiero que se lleven de esta charla, uno de los principales takeaways que quiero que se lleven de esta charla es la importancia del ahorro. ¿Por qué? Porque toda la base que van a ustedes, que van a necesitar para poder construir esta estabilidad financiera de las que les hablo, va a depender de una sola cosa y es cuánto ahorren. Y lo importante que es esto, ¿no? Esto va a sentar las bases para poder construir ese camino de estabilidad financiera. Pero bueno, ¿cómo se logra eso del ahorro? ¿Cómo empezamos a entrar en este camino del ahorrar y de guardar y no gastar hoy para poder gastar luego, para consumir después? Básicamente de eso se trata el ahorro. El ahorro, la definición más sencilla de ahorro es esa: ser capaces de no gastar hoy presente, para consumirlo a futuro. Y no solo se puede ahorrar en dinero, se puede ahorrar en cualquier bien. Obviamente en unos bienes se puede ahorrar mejor que en otros. No puedo ahorrar en manzanas porque las manzanas
No puedo ahorrar muchas manzanas para comérmelas dentro de un mes porque se echan a perder, ¿no? Pero básicamente el concepto de acumular hoy en dinero o en bienes para consumirlos después es algo que viene incluso desde la antigüedad. Entonces, eso es el principal concepto que quiero que se lleven a partir de hoy, ¿no? La importancia del ahorro. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de qué vamos a aprender el día de hoy. Estos son los grandes temas que vamos a tocar y todos se relacionan entre sí, todos están relacionados. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hablar es cómo escapar de la pobreza. Es un tema que aqueja a muchos de nuestros países, no solo México, Guatemala, donde estoy yo, donde resido, muchos países de Centroamérica, Suramérica y en el mundo, en África, en la India. Todavía existen países que están luchando eh, por escapar de la pobreza, ¿no? Luego, a partir de eso, vamos a ver que la mejor manera de salir de la pobreza, me he dado cuenta, es empoderando a la gente y empoderando a la gente con educación y conocimiento sobre cosas que le van a ayudar a salir de la pobreza y es esto, ¿no? El tema de la educación financiera y económica es muy importante. Luego de ahí vamos a ver cómo tomar buenas decisiones que nos lleven a, en el caso, no escapar de la pobreza como país, ¿no? Sino también buscar nuestra prosperidad financiera individualmente y que obviamente eso se va a traducir a la prosperidad económica como sociedad. Y bueno, vamos a hablar más en detalle del ahorro y por qué es importante el ahorro. Entonces, bueno, el primer tema, ¿cómo escapar de la pobreza? Esto puede ser el entorno, por ejemplo, de países como los nuestros, ¿no? Donde vivimos. Puede ser México, puede ser Guatemala, puede ser El Salvador, puede ser Bolivia, puede ser Venezuela, Colombia, pueden ser cualquiera de nuestros países. Esto puede ser un entorno que no nos es ajeno, ¿no? Y la buena noticia es que no es algo estático en el que nos tenemos que quedar. Hay maneras de poder superar esta condición, ¿no? Que es una condición en la que la humanidad ha estado desde siempre. Eh, hay una cita que a mí me encanta que dice, la pobreza no tiene causas. O sea, la pobreza es lo dado, o sea, el estado en el que la humanidad ha estado la mayor parte del tiempo. Lo que tiene causas es la riqueza, o sea, lo que tiene pasos, por decirlo así, para lograrlo es la riqueza, no la pobreza. Entonces, bueno, aquí les quiero contar un poquito de historia y básicamente esa gráfica que se puede ver ahorita un poquito confusa, lo que quiero que vean un poco, se las voy a explicar, es que abajo, en la línea de abajo, están los años, desde 1820 hasta más o menos el 2015. Antes, más o menos en 1820, hace 200 años, prácticamente el mundo entero, todos, no importa el país, no importa el país, Estados Unidos, Europa, básicamente la mayoría de la gente vivía en pobreza. Incluso las condiciones en las que vivían las clases altas no eran muy diferentes a las condiciones en las que vivía toda la humanidad. O sea, a pesar de que eran personas que si bien tenían riqueza acumulada, sus condiciones de vida no eran las mejores. Igual morían de enfermedades, morían de un montón de cosas, no vivían en las mejores condiciones, ¿no? ¿Qué pasó en nuestra historia de la humanidad a partir más o menos de finales del siglo XIX, a finales de 1800? Con lo que se llamó la revolución industrial, que ya venía de muchos años anteriores, un siglo básicamente atrás, em, comenzó a haber algo que nunca se había visto antes en la historia, que es crecimiento económico. Mucha gente empezó a salir de los estados de pobreza en los que estaba y empezó a tener más ingresos y a mejorar muchísimo su calidad de vida. Y a partir de entonces, afortunadamente, el mundo no ha parado de crecer económicamente. Entonces,
quiero que vean esto que dice la lámina. Hemos tenido avances importantes en los últimos siglos. En los últimos 200 años, el número de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido, mientras que el número se ha reducido en términos relativos, ¿no? Mientras que el número de personas que no se encuentran en un nivel de pobreza extrema ha crecido muchísimo. La Organización de Naciones Unidas define a una persona que vive en pobreza extrema en el mundo, una persona que vive con menos de $2 diarios. Si se ponen a ver, la mayoría de las personas en el mundo, incluso en países del tercer mundo, vivimos fuera de esa línea de pobreza extrema. Y eso ha sido gracias al crecimiento económico y a la creación de riqueza. Entonces, quiero que un poco se lleven de esta historia que les acabo de contar, que para que una sociedad genere riqueza, no, el hecho de que una sociedad genere riqueza no depende de que, no sé, individuos, burócratas, gente que trabaja en el gobierno, cree riqueza de la nada, no. Que una sociedad o un país genere riqueza depende de que cada individuo mejore su situación financiera y cree riqueza de forma individual. La suma, digamos, de esas buenas decisiones financieras de todas las personas en una sociedad es lo que hace que un país prospere económicamente. Por eso para mí es tan importante el tema de la educación financiera a nivel individual, porque en realidad la prosperidad económica no está en grandes decisiones gubernamentales, obviamente sí influye el marco institucional en el que nos movemos y en el que tomamos decisiones, pero el mayor porcentaje está en las decisiones financieras que tomemos los individuos y ya en conjunto, pues ya repercute macroeconómicamente, ¿no? A nivel general. Entonces, bueno, empezando por lo que les hablaba, a nivel individual, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para poder empezar a construir nuestra prosperidad financiera y poder entender todos estos temas? En el caso de ustedes que todavía están estudiando, hay 3 reglas básicas que les recomiendo a cada uno que sigan. Es más que recomiendo, diría que sí o sí las tendrían que hacer, ¿no? Ya al final cada quien es libre y cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero si siguen estas recetas probablemente puedan alcanzar una prosperidad financiera en la adultez. Uno, sí o sí terminar su escuela. Obligatoriamente hay que terminar la escuela. No estoy diciendo que las personas que no hayan terminado la escuela no sean exitosas. Al contrario, hay muchos casos de gente que ha logrado ser exitosa aún sin haber terminado la escuela. Pero estadísticamente no es el común, son excepciones. Y claro que podemos ser excepciones, pero es como jugárselas, es como muy arriesgado, ¿no? Estadísticamente está comprobado que la mayoría de la gente que logra tener éxito eh, y logra tener una estabilidad financiera y éxito económico, un gran porcentaje de ellos ha terminado la escuela. Entonces, les recomendaría eso, no ir en contra de las probabilidades, sino ir más bien a favor de las probabilidades. Las probabilidades dicen que si terminas la escuela tienes mejores oportunidades para obtener mejores trabajos, mejor nivel de ingreso, con lo cual esa primera condición, bueno, ya muchos de ustedes están aquí, están bien encaminados, pero vital terminar su escuela. Número 2, ir a la universidad. Pero no importa, no todos tenemos que ir a la universidad. Si no vamos a la universidad, al menos lo que sí es importante que hagamos es trabajar inmediatamente. Apenas terminemos la escuela, trabajar. Y dedicarnos a ese trabajo, aun si es un trabajo que al principio no nos gusta. Y esto puede sonar un poco contradictorio, porque normalmente lo que escuchamos es: persigue tus sueños, haz lo que te gusta. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero en un primer momento, eh, ese primer trabajo, si lo hacemos con constancia y trabajamos mucho, así no nos guste, así
no sea el trabajo mejor pagado, nos va a dar una experiencia y un expertise y una disciplina y nos va a dar la oportunidad de crecer a partir de ahí, ya sea o en la misma organización o fuera de ella, o sea, nos va a abrir otras puertas. Entonces es importante ir a la universidad y los que no, encontrar un trabajo y dedicarse por lo menos 5 o 6 años a ese trabajo, así no les guste y trabajar muy duro. Hay una tercera regla que es no te cases antes de los 21 y espera tener hijos después de casarte. Y muchos me dirán, ay, mis papás se casaron re jóvenes y me tuvieron re jóvenes y no les va mal. Sí, es cierto. De nuevo, como en la primera, hay excepciones a esa regla. Eh, pero estadísticamente está comprobado que quienes esperan a casarse después de haber terminado la universidad o incluso después de haber por lo menos trabajado 5 o 6 años, tienen más éxito económicamente que los que no. Y ese éxito aumenta aún más si esperan a tener hijos después de haberse casado. Entonces, estadísticamente, estas son las 3 características de el 99% de las personas que no viven en pobreza. O sea, no estoy diciendo que si hacen estas 3 cosas van a ser millonarios y van a andar en jet privado, pero lo que sí les puedo asegurar es que si hacen estas 3 cosas, no van a ser pobres. Entonces, bueno, si quieren ahí apúntenlo, si tienen dónde apuntar, pero estas son las 3 reglas básicas para eh, encaminarnos hacia esa prosperidad y esa estabilidad financiera que queremos alcanzar en la adultez. Entonces, bueno, aquí viene otro aspecto importante. ¿Cómo tomar buenas decisiones? ¿Cómo sé qué decisiones debo tomar, incluso en la edad de ustedes que son chicos jóvenes, que me lleven en la dirección en la que quiero, ¿no? En la dirección de tener estabilidad financiera y tranquilidad, ¿no? En mi adultez con el tema del dinero. Muy sencillo. Hay algo que en economía se llama costo de oportunidad, que vamos a hablar más adelante de qué se trata, pero básicamente depende de una frase que es muy conocida, que se llama no hay almuerzo gratis. ¿Qué es lo que quiere decir no hay almuerzo gratis? En inglés, there ain't no such thing as a free lunch. No hay nada, no existe algo como un almuerzo gratis. ¿Y qué significa? Que todo tiene un precio. Absolutamente todo tiene un precio. ¿Qué pasa? Que no necesariamente ese precio es en dinero siempre. Muchas veces el precio es tiempo. Muchas veces el precio es cosas a las que tengo que renunciar por otras, ¿no? Entonces, ese precio que pagamos, que no necesariamente es siempre dinero, puede ser tiempo, puede ser otra cosa, se conoce en economía como costo de oportunidad. Y si se dan cuenta, cada decisión que nosotros tomemos en nuestra vida tiene un costo, no necesariamente en dinero, pero sí un costo de oportunidad. En economía se define costo de oportunidad como la segunda mejor opción a la que renunciamos por hacer algo. Dicho en otras palabras, si yo tomo la decisión de quedarme viendo televisión como la figura que están viendo en este momento, ¿qué cosas estoy dejando de hacer? ¿A qué cosas estoy renunciando por quedarme ahí en el sillón mirando televisión? O bueno, ahorita más que todo es quedarnos mirando el teléfono. Ese es el concepto verdadero de costo de oportunidad. ¿Cuál es esa segunda mejor opción que no estoy haciendo o a la que estoy renunciando por hacer lo que estoy haciendo? Entonces, bueno, aquí les doy un ejemplo como más cercano, ¿no? ¿Cuál es el costo de oportunidad de ver toda una serie en Netflix, pónganse, los 10, 12 capítulos seguidos sin parar, pasar 12 horas sentado
desde que llego a mi casa del colegio a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, sin hacer mis tareas, sin hacer mis deberes y sin estudiar, porque me quiero ver la serie completa de Netflix. ¿A qué estoy renunciando? Ahí ustedes van a empezar a darse cuenta de que están renunciando a cumplir con sus deberes, probablemente eso los lleve a sacar malas calificaciones o a perder incluso no solo el examen que para el que tienen que estudiar, sino que si lo siguen haciendo repetidamente en el tiempo, incluso perder el año en el colegio. Entonces, vean que el costo de quedarse viendo toda la tarde Netflix o quedarse viendo toda la tarde TikTok en su celular no es un costo en dinero, no es algo que ustedes tienen que pagar, pero el costo puede ser incluso más alto. El costo es malas calificaciones, perder exámenes y si lo sigo haciendo repetidamente en el tiempo, perder incluso el año. Entonces, la pregunta que tienen que hacerse es no solo qué están dejando de hacer, sino mi yo del futuro, o sea, cuando ustedes tengan 20, 21 años, si ese mismo de 21 años con 4 o 5 años más, va a estar contento con esa decisión que ustedes tomaron el día de hoy de quedarse toda la tarde mirando TikTok o Netflix o lo que sea que miren. Probablemente ustedes dentro de 5 años, si no tomaron decisiones correctas que los llevaran a lo mejor a ganarse una beca en la universidad o estudiar en la universidad que quieren, con la carrera que quieren, probablemente yo de 20, 21 años diría, ala, qué tonto fui de perder mi tiempo cuando tuve la oportunidad de estudiar un montón, sacar unas excelentes calificaciones, graduarme con honores para poder optar por una beca para estudiar la carrera de mis sueños y la carrera que me va a hacer ser exitoso. Entonces quiero que con este ejemplo se den cuenta de que todas las decisiones que tomemos están unas entrelazadas con otras. Y a veces pensamos que las decisiones que tomamos hoy y en este momento no van a afectar qué va a pasar al futuro y déjenme decirles que sí las va a afectar y no solo las van a afectar, sino que las van a condicionar. Entonces, otro takeaway, otra cosa que quisiera que se llevaran del día de hoy, no solo lo que hemos hablado hasta el momento, sino tengan la conciencia de la importancia a partir de ahora que van a tener todas las decisiones que ustedes tomen. Y a partir de ahora quisiera que se preguntaran si cada una de las decisiones que ustedes toman en el día los están llevando a la dirección que quieren, que es el éxito económico, el éxito financiero, o incluso el ser emprendedores, o los está llevando en la dirección contraria. Pregúntense si ese dinerito que logran ahorrar de lo que les dan sus padres, sus abuelitos y sus tíos cuando cumplen años o cuando viene Navidad, los está llevando en la dirección que quieren, o así como se los dan, así se los gastan en, no sé, en unos tenis que están de moda y a los 3 meses ya están dañados. Y no hicieron nada productivo con ese dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera que se llevaran el día de hoy, tomar conciencia de la importancia y de la repercusión tan grande que tienen las decisiones que tomemos en el presente. Entonces, bueno, ¿cuál es el secreto para alcanzar el éxito económico y financiero? Déjenme decirles que no hay secreto. Si hubiese un secreto, créanme que ya muchos lo supiéramos y ya todos fuésemos súper exitosos y tuviésemos una vida financiera tranquila, ¿no? No hay secretos. La única receta que nos va a llevar al éxito, a cumplir nuestras metas y a prepararnos es trabajar. Prepararnos, ya sea en la universidad, en aprender un oficio y ponerlo en práctica, ponerlo a servicio de los demás, trabajando. Y déjenme decirles que trabajando mucho, 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 muchas horas para poder tener ese éxito, ¿no? Que todos queremos, ese éxito financiero y económico.
Entonces, bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo comienzo? ¿Cómo me preparo para tomar esas decisiones, ¿no? Que me van a llevar al éxito. Primero les recomiendo que se conozcan a sí mismos. Es súper importante que desde la edad que ustedes tienen vayan cultivando esa capacidad de autoconocerse y de autoconocimiento. Em, ¿Cómo empezar a conocernos? Les voy a dar una pista. Estén atentos a lo que dicen sus padres, sus maestras, sus maestros de sus talentos. La Luis sí que es bien bueno para las matemáticas, es súper bueno con los números. Ya eso es una pista. Están diciendo que me va súper bien en los números, quiere decir que probablemente sí sea muy bueno en los números. Vayan identificando qué son esas cosas en las que ustedes sienten que tienen un talento extraordinario, ¿no? O no necesariamente extraordinario, pero que se les da con facilidad. Una vez logren identificar qué es eso, en economía solemos decir, eso se le llama ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos, que se nos da fácilmente en relación a los demás. Por ejemplo, yo de niña siempre fui muy buena con los números, me decían mis maestras, mis padres, y yo empecé a temprana a decir, sí, como que sí tienen razón, sí se me dan muy fácil los números. Y eh, al final, cuando decidí que iba a estudiar, definitivamente dije, bueno, si toda la vida se me han dado bien los números y siempre he sacado buenas calificaciones en matemáticas, pues voy a estudiar algo relacionado con esa área, ¿no? Entonces, porque sabía que esa era mi ventaja comparativa. Para nada se me daba el arte, ni la pintura, ni la literatura, cosa que a mi hermana sí. Mi hermana siempre fue muy hacia el área más artística, el canto. Entonces, esa era la ventaja comparativa de ella. Jamás en la vida a ella se le iba a ocurrir estudiar algo de números y a mí jamás en la vida se me iba a ocurrir estudiar algo artístico, canto, artes plásticas, actuación, ni nada de eso, porque sabía que no era lo mío. Entonces, conociendo cada uno de nosotros en qué somos buenos y qué se nos da con más facilidad, va a ser la primera guía que vamos a necesitar para poder prepararnos. Y bueno, luego que ya sepamos qué es eso que no solo se nos da con facilidad, sino que nos gusta, porque pudo haber pasado que, por ejemplo, yo era muy buena con los números, pero no me gustaban. O sea, se me daba fácil, pero no es algo que me apasione ni que me gustaría estudiarlo. Eso puede pasar, que la gente les diga, wow, a ti sí se te da bien tal cosa y que sea algo que no les guste. Pero una vez que encontremos eso que somos buenos y que de paso nos gusta, es momento de comenzar a invertir tiempo en un principio, porque en un principio no vamos a tener dinero, pero en la medida que podamos ya empezar a trabajar o que nuestros padres paguen por nuestros estudios o que estudiemos con una beca o que vayamos a una universidad pública, pues la inversión va a ser en tiempo. Hay que dedicarle mucho a eso, ¿no? A eso que es lo que queremos. Entonces aquí hay este triangulito que me encantó y se los traje, que significa la punta del triangulito es qué te gusta. La esquina inferior derecha del triangulito es lo que da dinero y la esquina inferior izquierda es el talento que ustedes tienen, su ventaja comparativa. Y donde convergen esas tres cosas, donde esas tres cosas se unen, va a estar la carrera que ustedes van a seguir, ya sea académica o ya sea profesional. Entonces, desde ahora también los invito a que exploren qué les gusta, en qué son talentosos, para qué son buenos y si eso eh, les da algún tipo de beneficio económico a ustedes. Porque, por ejemplo, a mí me puede gustar mucho, no sé, cocinar, pero lo que más me gusta cocinar es, no sé, algo horrible. Algo que a nadie le guste, no sé, carne envuelta en chocolate, imagínense, eso es lo que más a mí me gusta cocinar y yo lo quiero vender. Entonces, si es algo que
soy muy buena haciéndolo, me gusta, pero nadie me lo quiere comprar o a nadie le interesa, probablemente no sea un buen camino a seguir. Entonces, cuando ustedes comiencen a tener en cuenta las tres cosas, bueno, no solo me gusta cocinar, se me da muy fácil, tengo mucho talento para ello y cocino, no sé, unos pasteles deliciosos que la gente se muere por comprarlos. Y no solo son deliciosos, sino que son muy bonitos también. Entonces la gente se muere por comprarlos. Bueno, ahí está más o menos la pista de la carrera que debo seguir. Tal vez deba estudiar gastronomía, deba estudiar, sí, la línea un poco de gastronomía, pero ya sea desde el punto de vista de management, de gerencia de restaurantes o desde el punto de vista más de la ejecución de repostería, o ahí voy a ir encontrando mi camino, ¿no? Entonces, los invito que a partir de hoy empiecen ese proceso de autoconocimiento. Y evidentemente no solo es importante tener un talento, conocerlo, invertir en él, trabajarlo, ver si la gente lo demanda y si es rentable, sino también una vez que pongamos ese talento nuestro al servicio de la sociedad y al servicio de los demás y empecemos a obtener dinero a cambio, por eso que damos a la sociedad, es importante que aprendamos a cultivar el hábito del ahorro. Básicamente, ¿en qué consiste? En lo que les hablé hace poco, en la capacidad de posponer la gratificación inmediata. ¿Qué quiere decir eso? En la capacidad de decir, bueno, hoy tengo 100 pesos, no me los voy a gastar completo los 100 pesos, voy a gastar 50 y voy a guardar 50 para el futuro. Esa capacidad, si la vamos entrenando desde jóvenes, esa capacidad de posponer y esa capacidad de aprender a vivir con menos de lo que nos ingresa, es lo que va a sentar las bases para el futuro, para que seamos unas personas que podamos conseguir eso que llamamos libertad financiera y estabilidad económica. ¿Y por qué es importante empezar a entrenar esta capacidad desde que somos jóvenes? Porque no sé si ustedes tienen hermanitos más pequeños, los que los tengan se van a sentir identificados con eso. Los niños pequeños no pueden posponer la gratificación, o sea, no pueden hacer esperar lo que quieren al momento. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 4 años y medio, va a cumplir 5 años, y si yo le digo a él, ¿qué quieres? ¿Un chocolate ahorita o te doy 2 chocolates más tarde, al final de la tarde, a las 5 de la tarde? Él no entiende, no tiene todavía la capacidad de decir, prefiero que me des 2 al final de la tarde, sino que él quiere el chocolate ya, ahorita. Entonces, es algo muy común del cerebro de los niños. El cerebro de los niños necesita madurar y la parte del cerebro que está encargada, digamos, de, mm, de esa área del posponer, aprender a posponer y aprender a esperar, es la corteza prefrontal, está justo aquí. Y por si no sabían, la corteza prefrontal se termina de formar completamente a los 21 años. Entonces todavía el cerebro, incluso el cerebro adolescente, que es un poco la etapa en la que están muchos de ustedes, preadolescente y adolescencia, incluso adultez temprana, porque se cumple la mayoría de edad a los 18 años, pero hasta los 21 todavía esa corteza prefrontal no ha terminado de madurar. Incluso al cerebro adolescente y adulto temprano tienen, o sea, les cuesta un poco todavía aprender a posponer. De hecho, una conducta muy típica de la adolescencia es esa. Tengo que ir a esta fiesta que hay este sábado. Ahorita cuando ya empiezan todas las fiestas de 15 años, de 16 años y todo eso, tengo que ir a esta fiesta este sábado porque si no es el fin del mundo y me muero. Y nuestros padres nos dicen, pero qué, si tienes todo el fin de semana lleno, todos los fines de semana, hasta todo el año lleno de fiestas, porque el sábado este es la fiesta de fulanito, de sutanito, y van así de fiesta en fiesta en fiesta, pero no, a nosotros a esa edad no nos importa que tengamos todos los fines de semana del año llenos de fiesta, nosotros queremos ir a esa, y si ese día no nos dan permiso, es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque todavía el cerebro adolescente piensa muy en términos del corto plazo.
¿Qué pasa? Que cuando no ejercitamos esta capacidad de aprender a posponer la gratificación, no es que les estoy diciendo que no vayan a fiestas y que no disfruten, pero sí empezar un poco a ponernos metas cortas de tratar de esperar, tratar de esperar. Cuando no ejercitamos esta capacidad, vamos a llegar incluso a edades adultas con nuestra corteza prefrontal perfectamente ya formada, aún siendo incapaces de posponer la gratificación. Y eso se ve mucho, perdonen, y eso se ve mucho al día de hoy con la juventud, ¿no? Incluso ya adultos jóvenes, ya estoy hablando de 25, incluso 30 años, con su corteza prefrontal perfectamente formada, incapaces de posponer la gratificación inmediata. Entonces, muchos, de hecho, hay un dato importante que se lo oí a a un mexicano, eh, que me llamó muchísimo la atención porque decía que en México, y ojo, no es solo México, eso es aplicable a toda Latinoamérica, creo yo. Se hizo un estudio de la población entre 25 y 35 años, que está súper endeudada. Y se hizo un estudio en que generalmente están más endeudados todos esos jóvenes mexicanos entre 25 y 35 años, y el 90% de esos jóvenes está endeudado en ropa y en conciertos. Y les digo, no es solo algo de México, es algo de toda Latinoamérica. Entonces eso nos dice mucho de la capacidad de posponer de las personas, ¿no? De los adultos jóvenes. eh, es muy baja generalmente, porque la ropa y los conciertos son cosas del momento. Me puse la ropa, me la vieron, me tomé y grabé en TikTok con la ropa, me la vieron mis amigos y ya no me la quiero poner más, porque así también fui yo y sé que muchos son así. Y el concierto igual. Me endeudé, pasé la tarjeta, vi a Bad Bunny, vi a Karol G y ya. Me quedo endeudado por 36 meses con eso. Me tomé la foto en el TikTok y viví el momento, ¿no? Esa idea de vivir el presente. Entonces, em, tengan por seguro que vivir esa vida del presente, lo que dicen muchos, el carpe diem, no es algo que les vaya a generar prosperidad financiera. Al contrario, les va a generar estrés. Entonces, ¿por qué es importante ahorrar? ¿Y cuándo es importante comenzar a ahorrar? Básicamente por tres razones. Uno, ahorrar es importante porque es lo que nos va a permitir tener un fondo de emergencia. Ahorita les voy a explicar qué es el fondo de emergencia. Dos, sé que ahorita ustedes están muy chiquitos, incluso yo que tengo 33 años, veo muy lejana la edad en la que me vaya a jubilar, pero hay que ir pensando desde jóvenes en eso. Y tres, vamos a hablar un poquito de qué es el interés compuesto y cómo nos podemos beneficiar de él. Entonces empecemos sobre por qué es súper importante ahorrar, porque tanto la jubilación como el interés compuesto que tiene que ver con invertir dependen mucho de la capacidad o cuánto ahorremos en nuestra juventud y en nuestra etapa productiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el fondo de emergencia? El fondo de emergencia es un equivalente a 6 meses de nuestro ingreso. Ahorita ustedes están muy pequeños y la mayoría no trabaja, pero básicamente tenemos que tener como un colchón de dinero en nuestra cuenta bancaria que nos permita afrontar cualquier eventualidad, cualquier imprevisto. Hay algo que dice que los imprevistos como enfermedades, que son los que la mayoría de la gente tiene, se me dañó el carro, sabemos que nos van a pasar. Yo creo que ninguno aquí es capaz de decir, no, yo nunca en la vida me voy a enfermar. A mí nunca en la vida se me va a dañar, cuando tenga mi carro, se me va a dañar mi carro. Todos sabemos que eso nos va a pasar en algún momento, solo no sabemos cuándo. Entonces, es importante contar con un porcentaje de ahorro que nos permita afrontar esa eventualidad. ¿Por qué? Porque si no contamos con ese dinero ahí que nos permita afrontar esa eventualidad,
vamos a tener que recurrir a endeudarnos. Conozco mucha gente que, por ejemplo, cuando fue la pandemia, se les enfermó algún familiar y no tenían seguro ni tenían fondo de emergencia y les tocó pagar eso, esa emergencia con tarjetas de crédito, que al día de hoy todavía están pagando esa deuda. Entonces, si no queremos estar sobreendeudados y comprometer nuestro futuro eh, por, por no haber sido precavidos, es necesario empezar a tener en mente que hay que ir haciendo ese colchón, esa seguridad para cualquier imprevisto. Y bueno, ir pensando desde jóvenes, yo sé que para ustedes ahorita, incluso imaginarse de 20, 25, no digamos mi edad, 30 años, 30 y tantos años, es difícil. De hecho, yo cuando tenía la edad de ustedes, yo decía, ay, la gente de 30 es gente mayor, es gente grande, como dicen acá en Guatemala. Y ahora que yo tengo esa edad, digo, no, todavía me siento re joven, ¿no? Pero sé que para ustedes en este momento es bien difícil visualizarse incluso dentro de 10, 15, no digamos 20 años. Para mí es difícil a mis 33 años visualizarme de 65, pero aún así hay que hacerlo. ¿Y por qué les digo esto? Porque en nuestros países latinoamericanos se han hecho estudios y el plan de jubilación de la mayoría de las personas en nuestros países, ¿saben cuál es? Los hijos. Suena triste, pero es así. La mayoría de las personas mayores en nuestros países no tienen un plan de jubilación y terminan a cierta edad dependiendo de que sus hijos los mantengan. Yo en mi caso, mis hijos todavía están pequeños y yo me he prometido a mí misma no hacerles eso a mis hijos cuando ya ellos estén grandes. O sea, ellos no tienen por qué tener la responsabilidad de mantenerme cuando ya yo no pueda. Sí, yo puedo tomar buenas decisiones en mis años productivos para lograr tener una tranquilidad. Y es lo que quiero también que ustedes vayan visualizando un poco. Así estén muy jóvenes, pero vayan como tratando de visualizarlo un poco, ¿no? Desde ahorita. Entonces, la meta de todos los seres humanos no va a ser, como les digo, ser un millonario y estar en jet privado, pero sí puede ser vivir de un ingreso que en nuestra vejez nos permita vivir sin depender económicamente de otros, de nuestros hijos o de quien sea. Y aquí hay otra frase que me gusta, que es no colocar todos los huevos en el mismo canasto. ¿Por qué? Porque por muchos años nuestros abuelos, incluso algunos de nuestros padres, decían, bueno, no, no importa, yo voy a vivir de la jubilación que me dé el gobierno, o la pensión que me dé el gobierno, y colocar todos los huevos en ese canasto puede ser muy riesgoso porque no podemos hacer depender nuestra estabilidad a cierta edad de un gobierno, créanme que no. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si en verdad cuando nos toque jubilarnos nos vamos a poder jubilar con la cantidad que supuestamente abonamos durante toda nuestra vida laboral. Entonces hay que ir haciendo nuestro propio plan. Y entonces aquí es cuando les hablo del interés compuesto. Esto puede ser maravilloso como un plan adicional a jubilarnos, ¿no? Y el interés compuesto no los voy a aburrir mucho, pero es una, un rendimiento que tiene un dinero y dependiendo del plazo, ese rendimiento se va sumando al dinero original que empezaron a ahorrar. Les doy un ejemplo muy gráfico y sencillo. Si ustedes empiezan desde ahorita a ahorrar 100 pesos al mes a una tasa de interés del 7%, al cabo de un año, el 7% de 1.200 pesos es $84, creo. 84 pesos, perdón. Entonces, al cabo de un año van a tener un capital ya no de 1.200 pesos, si ahorran todos los meses 100, sino 1.284. Y eso se va a ir acumulando. Entonces, al año siguiente van a ganar 7% de ese 1.284. Y eso ya se va a convertir al tercer año en 1.300 tanto. Y así va a ir como un efecto de bola de nieve y va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Si se dan cuenta, los primeros años no es mucha la diferencia, pero en el largo plazo, digamos a partir de los 12, 13, 14, 15, 16 años que esté ese mismo dinero, esos mismos 100 pesos invertidos, sin sacarlos, miren cómo se va en rojo
ese interés compuesto. Entonces, lo que originalmente pudo haber sido una contribución de 48.000 pesos, gracias al interés compuesto se puede convertir en 239 pesos. 239.562 pesos. Aquí les doy una tablita un poco más gráfica para que lo visualicen mejor, pero simplemente ustedes quieren decir, bueno, yo cuando tenga 65 años me quiero jubilar con 250.000 pesos o dólares. O con 500.000. Aquí está por edad cuánto tienen que ahorrar al mes o invertir al mes para poder jubilarse a los 65 años con esa cantidad. Si a los 25 años ustedes comienzan a ahorrar $104 al mes, cuando tengan 65 años van a tener $250.000 ahorrados. En el caso que sean dólares, ahorita no voy a hacer la conversión a pesos mexicanos, ¿no? Pero ahorita estamos hablando más o menos de dólares. Si quieren a los 65 años jubilarse con 500.000 y empiezan ahorrando desde los 25, $209 al mes, lo pueden lograr. Y eso lo pueden hacer a cualquier edad, a los 35 años, a los 45 y a los 55. Obviamente, si se dan cuenta a los 55 que no ahorraron en toda su vida y se quieren jubilar a los 65 años con $250.000, van a tener que invertir al mes $1.508. O imagínense, $3.000 si quieren jubilarse en 10 años con 500.000. Por eso, en el caso de ustedes, que son chicos tan jóvenes, el interés compuesto juega mucho a su favor, porque mientras más pronto comiencen, mejor. Entonces me dirán, ¿cuándo es el mejor momento para comenzar a invertir y empezarme a beneficiar de esta maravilla del interés compuesto? Bueno, hay un proverbio africano que me encanta. ¿Cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? La respuesta es hace 20 años. ¿Cuándo es el segundo mejor momento para plantar un árbol? Hoy. Lo mismo pasa con el tema de ahorrar e invertir. ¿Cuándo era el mejor momento para empezar a ahorrar? Hace 20 años. ¿Cuándo es el segundo mejor momento? Hoy. Si ya ahorré, si ya soy una persona que tiene buenos hábitos de ahorro, no soy una persona que me endeudo y estoy listo para invertir, ¿cuándo es el mejor momento para invertir? Hace 20 años. ¿Por qué? Porque hace 20 años ahorita tuviese mucho más. Pero ¿cuándo es el segundo momento para comenzar a invertir? Hoy. Entonces, nada, quiero que se lleven de esta charla, que piensen a partir de ahora qué acciones van a tomar para empezar a construir las bases de su futuro y alcanzar su bienestar financiero eh, cuando sean mayores. Muchas gracias y bueno, nada, es el momento de las preguntas. Si alguno tiene algún teléfono o puede escanear, puede contestar esa encuesta. Súper, Andrea, gracias. Ya nos dejaron un par de preguntas, no vamos a tener tiempo para muchas, pero dejaron un par que son parecidas, entonces las vamos a agrupar. Y la primera pregunta es, ¿cómo es la mejor forma para ahorrar? Digamos, de pequeños, algunos ahorrábamos en efectivo que nos regalaban en nuestro cumpleaños y lo guardábamos en un monedero y así, pero digamos más a largo plazo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Miren, depende. Los economistas, todo depende. Si no tienen un fondo de emergencia mínimo, ese colchón, yo les diría que en el banco. No importa que no les genere casi intereses y obviamente en nuestros países hay inflación. Entonces, por ejemplo, alguien me decía, pero es que una cuenta de ahorro lo que me pagan es el 3% al año. Y la inflación de mi país, aquí por ejemplo en Guatemala, está entre 6 y 7%. Ya la inflación se lo come. En ese caso, no es nada grave. Yo sí recomendaría esa mínima reserva líquida, siempre mantenerla. Ya en caso de otros países, Argentina, Venezuela, que tienen hiperinflación, pues evidentemente ni siquiera esa mínima reserva líquida yo la recomiendo porque en cuestión de días se hace nada. Pero todavía en nuestros países no tenemos una inflación tan horrible. Mientras sea una inflación de un dígito, yo sí les recomiendo contar con esa reserva mínima en la cuenta de ahorro. Ahora, si ya ustedes tienen esa reserva mínima en su cuenta de ahorro y quieren seguir, tienen el hábito de ahorrar, yo sí les recomendaría invertir. Y lo que les hablaba, el interés compuesto, o sea,
En cualquier banco, en cualquier institución financiera, incluso aseguradoras, existen productos financieros muy, muy buenos de largo plazo que capitalizan a interés compuesto. Entonces, incluso hay planes de ahorro que sirven como seguros de vida. Son pólizas a término entre 25 y 30 años y ustedes pueden, cuando obviamente tienen que ser mayores de edad y ya tener un ingreso, pero contratarlas y cuando se venzan le dan todo el dinero que tengan acumulado. Si son $200,000, se los pueden dar o pueden pedir que se los den como un plan de jubilación. Entonces, eso sería también una recomendación. Si ya cuentan, básicamente el resumen de la respuesta es si ya cuentan con esa mínima reserva, colchón, no tocarla y el excedente comenzar a invertirlo en cosas, en plazos fijos y en productos financieros que sean seguros y que les den una rentabilidad y que se capitalicen con interés compuesto. Si no tienen un colchón, les recomiendo que lo comiencen a ahorrar, porque sí es vital tenerlo. O sea, el no tenerlo puede arruinar las finanzas de cualquier persona. Ahí dice, lo más obvio es tratar de evitar deudas, pero si se tiene una, ¿cuál es la mejor forma para deshacerse? Hay varios métodos, depende del nivel de endeudamiento, eso no lo dije, pero lo que se recomienda máximo del servicio de deuda, o sea, el pago mensual de la deuda de una persona no debe superar el 30% de sus ingresos. Si a alguien se le está yendo más del 30% de su salario en pagar en servicio de deuda y eso cuenta hipoteca, carro, tarjetas de crédito, todo, es una persona que está sobreendeudada, está viviendo por encima de sus posibilidades y me atrevería a asegurar que jamás va a conseguir estabilidad financiera. Entonces, para poder tener estabilidad financiera, controlar muy bien la deuda y, y a empezar a aprender a vivir con menos, ¿no? Eh, ¿Qué otra? Bueno, tal vez dejemos solo tiempo para una más para respetar el tiempo, porque no sé si tal vez tienen otra clase para la cual asistir, pero una rápida que vi yo y tal vez me voy a atrever a responderle a Andrea es si quiero empezar a generar ingresos constantes y tengo 16 años, no me pueden contratar hasta cumplir 18, ¿cuál sería la mejor forma de empezar? Pues yo, digamos, hablando por experiencia, creo que siempre hay formas en las cuales uno como menor, digamos, puede tener un ingreso no oficial, no formal, por ejemplo, dar tutorías a niños menores o, digamos, tal vez hay veces que un primo o un vecino, a veces su mamá no los puede cuidar o no tienen quien lo cuide, o sea, digamos, prestarse a ayudar de esa forma. Digamos, son tutorías muy básicas, por ejemplo, de cosas que no tenemos que, digamos, tener una carrera universitaria de ingeniero para ayudar a alguien con tutorías de matemática de primer grado, ¿verdad? Entonces, tal vez pensar en innovar en cosas simples que nos pueden generar un ingreso, aún teniendo 16 años. Y Elder, creo que te podemos dar la palabra aquí. Muchas gracias, Andrea, y gracias a todos por acompañarnos hoy. Elder, nada más quería dar unas palabras para hablar un poco acerca de las tareas y los entregables. Sí, súper. Muchísimas gracias, Andrea Pía. Andrea, me encanta siempre escucharte y que todos en los planteles te escuchen. La verdad es que Andrea es una excelente asesora financiera. Yo la sigo en todas sus redes y la tengo como amiga también, pero ahora además verla ya en esta faceta para todos ustedes, me encanta que la hayamos tenido como invitada. Así que muchísimas gracias y Pía también a ti por todo el esfuerzo. En cuanto a las tareas y los entregables, yo les envié el día viernes un correo con base en la lista que tenemos por parte de FI. Vi que hubo muchos correos que sí están malos. Entonces, la verdad es de que nos cuesta mucho poder comunicarnos con correos que no existen o correos que están incorrectos porque obviamente no les van a llegar, pero ya hemos recibido bastantes tareas de los que sí lo recibieron bien y sí lo pudimos entregar de manera correcta. Entonces, pues esa es nuestra forma de comunicación con cada uno de ustedes. Igual, no sé si les puedo compartir aquí mi correo. Si el chat que yo mande se manda a todos, sí.
Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, mi correo se los estoy poniendo acá en el chat para que cualquier cosa me escriban. Y estamos. La próxima semana, el próximo jueves, voy a estar en el plantel de Ciudad de México. Así que espero verlos a todos por ahí y desde ahí voy a estar viendo la tercera sesión de la actividad que tenemos con FI y Caminos de la Libertad. Súper, muchísimas gracias, Elder. A ti. Gracias otra vez, Andrea, y gracias a todos por acompañarnos esta semana. Nos vemos el